¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en esta emisión de Encuentro de Negocios para Radio, en este martes 17 de enero del año 2023. Como cada semana nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte como cada semana aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Está arrancando el año, estimado, en esta ya segunda semana del mes de enero. Platícanos cómo se está comportando el mercado a nivel internacional. Así es, mi estimado Brian, tenemos una segunda semana muy buena en el mercado, lo platicamos la semana pasada fue muy buena para el mercado, muy buenas subidas, pues esta segunda semana no se queda atrás, ya van 2 semanas a la alza de este 2023, está empezando muy fuerte. Respecto a las subidas, estimado, un dato que le da mucho impulso al mercado durante la semana pasada, tanto en Estados Unidos como en México, son los datos de la inflación. La inflación, que el dato fue mejor de lo esperado, fue más baja. En México se esperaba, estuvo por debajo de la expectativa, cierra alta, eso es la realidad, mi estimado, pero está por debajo de lo estimado al tener un 7.82, entonces fue por debajo de lo estimado, le da impulso al mercado. Lo que hemos dicho, parece que la inflación ya tocó un techo y viene en su tendencia a la baja. No hay que cantar victoria, pero creo que el año más complicado que era 2022, por lo que decíamos, la base de comparación, 2023 lo vamos a arrancar con una base de comparación más alta, entonces creo que la inflación ya iniciará baja y seguirá bajando durante el año por la base de comparación, estimado. Entonces, muy buen dato en México, mucho mejor dato en Estados Unidos, en el cual la inflación se ubicó en 6.5 en diciembre, cuando venía de un 7.1 en noviembre, estimado. Entonces, sigue esta tendencia a la baja, estimado. Eso es muy bueno, sobre todo en Estados Unidos. Lo que le da el impulso es la baja en el precio de la gasolina. La gasolina sigue bajando, estimado, lo cual es muy, muy bueno para la cuestión de inflación. Empieza a haber inflación en ciertos productos de consumo diario, lo cual también tiene ahí con pendiente a la Reserva Federal, pero los datos de la inflación pintan bien. Entonces, esto sí nos puede, hay que ver, hay que esperar las primeras reuniones de la Reserva Federal y del Banco de México a ver si van a seguir subiendo tasas este año o van a dejar de subirlas. Por ahí se habla tanto de la Reserva Federal como Banco de México que va a haber subidas en las primeras reuniones para después tener un periodo donde se van a mantener las tasas y para finales del 2023, principios de 2024, empezar este ciclo de baja de tasas. Entonces, los vamos a estar informando de esta parte, pero la inflación se empieza a controlar tanto en México como en Estados Unidos, empiezan a ir a la baja. Pero de ahí, estimado, hubo una noticia que no le pegó al mercado, pero hace ruido y sigue este rumor que suena mucho, que es el Banco Mundial publica sus expectativas de crecimiento para este año, las cuales hace una disminución en el crecimiento, lo cual a las expectativas que se tenían anteriormente les hace un recorte, porque en 2022 los resultados del Producto Interno Bruto en la mayoría de países fue mejor. Entonces, Banco Mundial no espera que ese crecimiento se pueda mantener, entonces tienen crecimientos menores. Entonces, el tema de una recesión, el tema de que la economía deje de crecer y demás, se vuelve a poner sobre la mesa. Puedes convertirse en una profecía autocumplida, porque como todo el mundo estamos hablando que viene la recesión, puede que llegue, porque todos vamos a empezar a tomar medidas como si estuviéramos en recesión para cuidar nuestro dinero. Y entonces esto puede hacer que al final sí lleguemos a una recesión, no porque la economía lo hizo, sino porque, bueno, sí lo hace la economía, porque cada uno de nuestra individualidad lo empieza a hacer, pegándole a la macroeconomía y tener esta recesión. Pero pues Banco Mundial hace un recorte, no espanta el mercado, pero es un tema que sigue en la mesa y es un miedo que no se ha dispersado, entonces es bastante peligroso. Y dentro de este riesgo que ve Banco Mundial hay un tema fundamental que me gustaría que platicáramos, estimado, que es el riesgo de China. Tenemos la política de COVID-0 que se acaba de quitar, en la cual
se espera que China empiece a crecer, empiece nuevamente un mercado alcista por su parte, que lo platicamos la semana pasada, que suba el precio del petróleo, puede llevar el petróleo nuevamente a los $100, y platicábamos lo peligroso que es esto, porque China va a volver a prender esa maquinaria tan inmensa que es, y entonces va a volver a solicitar petróleo, el petróleo puede llegar a los $100, lo cual va a hacer que la inflación nuevamente, justo lo que les acabo de decir, la inflación en Estados Unidos baja porque el precio de la gasolina bajó. Si el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina va a volver a subir, y entonces China va a ser, con esta demanda de petróleo que haga, va a hacer que llegue el precio a los $100, el precio va a volver a subir a nivel mundial, la inflación se puede volver a disparar, estimado. Entonces, no es nada fácil, qué bueno que China vuelva a producir, abra sus fronteras y demás, y que ya quita su política de COVID cero, pero no está dando datos, puede pegarle a la inflación, entonces hay que tener mucho cuidado con China, hay que estar muy pendientes de lo que haga, de lo que diga, porque puede venirse momentos complicados para el mercado. Y para que nos demos una idea de lo que provocó el encierro, la política de COVID cero en China, eh, su crecimiento del Producto Interno Bruto del 2022 estimado fue del 3%, de 3.3, cuando se esperaba un 5.5, o sea, realmente muy por debajo de los números que China nos tenía acostumbrados. Hace unos años hablábamos de China creciendo al 7, 8, 9%, y que era lo mínimo que tenía que crecer, porque a esa velocidad crecía su población. Entonces realmente tenía crecimientos ahí reales de 1%, 2%, pero veíamos tasas muy elevadas, un gran ritmo, una maquinaria yendo a una velocidad constante muy fuerte, pero el COVID le pegó por todos lados, estimado, y entonces ya vemos sus políticas, lo que han causado. Yo creo que más que nada ellos ya esperaban este dato malo del 3% del Producto Interno Bruto, y por eso decidieron una semana antes quitar las restricciones de COVID cero para este año buscar recuperar lo más posible, porque realmente no están creciendo, la población sigue creciendo, pues no están teniendo crecimientos reales, tienen que dar un giro de timón, volver a crecer, volver a ser la fábrica del mundo, y por ahí se complica, estimado, porque realmente su política de COVID cero les ha pegado en la economía. Sí, estimado, retomando lo que mencionabas, me parece un dato interesante lo que dices, esta parte de la recesión que autoproclamada en el que todos están tomando medidas, todo el mundo está, el mercado está asustado o está previniéndose ante lo que pueda venir, pero pudiera ser que la misma recesión se dé por la toma de decisiones que hagan las empresas para poder disipar los efectos de la inflación. Hablábamos la semana pasada de despidos masivos de muchas empresas, pero lo cierto es, estimado, que también pues hay una realidad. Estamos viendo situaciones que no habíamos visto en otros momentos, o más bien que los vimos en algún momento. En 2008 la quiebra de los bancos fue ese eslabón que se rompió y que hizo que la burbuja estallara, pero hemos empezado a tener notas constantes de compañías que se están yendo a la quiebra. La semana pasada hablábamos de una compañía relacionada a la compra-venta de artículos para el hogar. Hace unos meses hablábamos de Revlon. En México está el caso de una aerolínea que le debía al fisco, no, más bien le debía a los acreedores casi 500 millones de pesos, y que pues prácticamente está siendo embargada, y que así como pasa en México está pasando en otras partes. Pero lo que siempre preguntamos aquí, ¿cuál es el fondo, estimado? O sea, ¿cuántas empresas están en una situación de endeudamiento tan alto que pueda llevarlos a la quiebra? Están dando casos públicos que están saliendo a la luz, pero ¿cuántos casos están ocultos? Como lo mismo que pasó en 2008, los bancos, que se hablaba de los bancos. Cuando Bear Stearns, que fue el primer banco que quebró, se decía, ¿cuántos bancos más están así? Y en ese momento era marzo del 2008, y la burbuja no reventó hasta septiembre de ese mismo año. Entonces, creo que sí es un dato interesante de ponernos a analizar y ver cuántas empresas por la pandemia se endeudaron, no se pudieron recuperar y están pues al borde de la quiebra, y pasando con, como bien lo dices, con China, que es parte de todo este efecto que ha tenido durante todos estos 2 años. Quita sus políticas de COVID cero, el gobierno de China anuncia que en el primer mes hubo 60 fallecimientos por COVID-19,
Pero hay un dato curioso que siempre lo hemos dicho aquí, la Organización Mundial de la Salud pide datos a China exactos para conocer cuál es el impacto que está teniendo la enfermedad en el país y este rebrote que están teniendo de COVID, pero el gobierno chino se niega a dar los datos y es ahí donde empieza la especulación de que es muy probable que sea muchísimo más la cifra que lo que el gobierno chino está anunciando, y creo que eso es lo que siempre hemos hablado aquí. El gobierno chino jamás ha dado datos certeros sobre el coronavirus y sus efectos en su país, y pues ahora que la economía está abierta totalmente, se quitan sus políticas, no sabemos cuánto vaya a durar este estimado, porque es un país sobrepoblado, más de 1.200 millones de habitantes, 1.300 casi millones de habitantes. El que haya tenido políticas de COVID-0 era precisamente para evitar esto que está pasando, pero llegó un punto en el que o es la economía o es la salud de los ciudadanos, es el riesgo moral que en algún momento todos los países lo tomaron, pero en China sí es una decisión muy fuerte y creo que en algún momento tuvo su impacto y está teniendo su impacto con el crecimiento económico, con el Producto Interno Bruto, que es un 3% y que es un dato pues raquítico para que tú bien mismo lo decías, un crecimiento de China siempre acostumbrados a ver mínimo un 8%, porque será ese ritmo de esta economía emergente que se ha vuelto la segunda economía más importante, pero vemos un crecimiento del 3%, también es un mal augurio para el futuro de la economía mundial, estimado. Así es, estimado, lo dices muy claro en ese sentido. Primero, por el lado de las empresas que han estado declarándose en quiebra, que han ido al concurso y demás para buscar salvarse. Aquí creo que el dato importante es saber cuántas empresas están en modo zombie. Modo zombie es que dependían de la deuda, dependían de los apoyos del gobierno para sobrevivir, no estaban generando utilidades. Entonces, creo que todas estas empresas que estaban en modo zombie, que a veces no son fáciles de detectar, si no son públicas o su información está maquillada, son las que van a traer este problema y van a dar esta profecía autocumplida de la que hemos estado hablando, en la cual pues puede traer esta recesión a nivel mundial. Por otro lado, China, pues que ya nos pasó una vez con China, es la cuestión de que la información es qué tanto confiar en ella, ¿no? Yo creo que ahorita China lo que está haciendo es busca protegerse, pero a lo mejor esta protección le va a salir muy cara, porque yo creo que China lo que está haciendo es no querer dar los datos para no alertar al mundo cómo está el problema de COVID en su país. Entonces, al no alertarlos, al no decirlos, buscar que le quiten a estas restricciones que tiene de viaje, de que si un ciudadano chino viaja a otro país tenga que hacer cuarentena, algo que ya no pasa con los demás países, pero es algo que le pusieron a China por la gran cantidad de casos de COVID que se estaban registrando o que se cree que se están registrando. Por lo que dices, los datos no podemos creer ciegamente y al 100% en ellos por ser China. Tiene este problema que no sabemos hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira lo que China nos dice. Entonces, yo creo que buscando proteger más su economía, que ya no les pegue más, que los ciudadanos chinos puedan salir, hacer turismo, sobre todo salir a hacer negocios, que la gente vuelva a hacer negocios con ellos. Creo que están buscando esto y por eso están escondiendo la información, pero ante el mundo pues eso se ve mal, entonces los castigan más. Entonces yo creo que lo está haciendo por este lado China para ya poder crecer su Producto Interno Bruto, explotarlo otra vez, pero creo que la decisión que están tomando no es la adecuada porque el mundo los ve como los grandes mentirosos o los grandes, un gran país que esconde la información, estimado. Y estimado, creo que lo dices muy bien, o sea, es un dato que no se da certero y te da esta imagen de un país que miente, pero bueno, es un régimen comunista, no hay que olvidarlo. Los regímenes comunistas siempre han sido así, muy cerrados y muy eh, dados a dar información que solamente les convenga para ellos. Sin embargo, creo que en el caso de China, pues puede ser un país que políticamente sea comunista, pero pues es un país en términos prácticos capitalista,
en el que todas las decisiones que tome pues afectan al mercado. Es algo que a lo mejor ellos tienen que entender en algún momento, que no pueden continuar ocultando información, porque esto puede afectar a sus propias empresas inclusive, o el prestigio de algunas de sus empresas, a sus ciudadanos, a los inversionistas, etcétera. Y bueno, pasando a la cumbre que se tuvo de América del Norte, estimado, aquí en México, datos interesantes, mucha cordialidad entre los tres países. Creo que hay acuerdos en común para poder trabajar como buenos vecinos. Creo que vuelvo a lo mismo que hablábamos incluso cuando empezó este sexenio, de que ese estigma de que se tenía sobre el gobierno actual, de gobierno de izquierda radical o de esa izquierda chavista que en algún momento se dio en América Latina, pues está lejos totalmente de todo ello. Se tiene una muestra de que el país está abierto a los mercados, a la inversión, y que se tiene esta apertura, a pesar de los discursos que pueden existir. Al final, en la práctica, creo que se nota que no hay un conflicto con nuestros vecinos, principalmente Estados Unidos, que es el mercado más grande en el continente y en todo el mundo. Creo que veo un México que tiene una buena relación con estos países, y no hay esos conflictos que luego vemos con otros países en los que se le llama la dictadura, perdón, que se le llama el imperialismo a Estados Unidos, estos discursos que son más agresivos, y no se ve un discurso un poco más de cordialidad entre México y Estados Unidos y Canadá. Creo que es benéfico para todos. Creo que México ha entendido que el único camino para el crecimiento es la inversión, y que las empresas que se están yendo de Asia y que son de Estados Unidos pues, están llegando también a México, y creo que eso favorece esto. Así es, estimado. Tocas un tema muy, muy importante y que ahorita lo vamos a profundizar un poco más. Sí, fue una jornada de discursos de cordialidad, de vamos a trabajar todos juntos por el bien del continente y vamos de la mano y demás. Yo creo que aquí lo importante es ver qué acciones se toman en México, porque se tocaron temas muy importantes y creo que son cosas que México tiene que acceder a hacer, que en los discursos que ha dado el presidente de México anteriormente no estaba de acuerdo o lo veía muy difícil, pero al menos en el discurso que dio ante los presidentes del continente, Estados Unidos y Canadá, estuvo abierto a... Me refiero a este tema que se tocó mucho de las energías renovables, donde se hablaba de que se necesitan poner muchos cargadores para auto eléctrico en el país, toda una red, y se veía el presidente de México se veía abierto a hacerlo, algo que antes no estaba muy de acuerdo, pero ahora lo estaba. Esto significa mucha inversión para el país, mucho recurso. Hablaban de poner campos eólicos por México para generar energía renovable, lo cual también ayuda mucho a la inversión. Se hablaba de la explotación de litio, entonces también se necesita inversión para eso. Entonces, estos detonantes pueden traer un crecimiento muy importante para nuestro país. Son detonantes muy buenos, sobre todo el traer la inversión, pero algo con la inversión que hemos dicho, hay que darle seguridad. Entonces, hay que darle seguridad pública, bueno, seguridad de que el país está, no hay violencia y demás. Hay que darle seguridad jurídica. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas porque el gobierno actual de México ha fallado anteriormente, pero dándole eso creo que puede traer mucha inversión, lo cual le puede ser muy, muy, muy bien al país. Entonces, estas conversaciones de las energías renovables que tocan un tema crucial en la cumbre pueden traer muy buenos resultados al país si se llevan a cabo, si se cumplen. Entonces, si se hace caso. Entonces, creo que por ese lado fue una cumbre muy buena para México, donde le dan muchas ideas, le dan muchos tips de en qué mejorar, y si los llevamos a cabo, México puede traer un crecimiento muy bueno para los próximos años, estimado. Así es, estimado, creo que puede tener, o bueno, puede ser la puerta para más inversión, y esto me lleva mucho al peso. El peso está con una racha importante, con, comparación peso dólar abajo de los 19 pesos, 18 y pico el precio
del dólar con el peso. Eh, Muchos hablan de un superpeso, pero debe haber factores que, bueno, sí sean cosas que está haciendo bien el gobierno, pero también hay una debilidad del dólar, o sea, a nivel mundial el dólar está debilitado y esto pues también está favoreciendo al peso. Sí, es estimado, lo dices muy bien. Esto de la cumbre va muy conectado con el tema ahorita de moda, que es el superpeso, que lo vimos la semana pasada en todas las redes sociales. Hay que hablar que esto ya es algo que ya viene, ya traía varios meses cocinándose. México ha hecho algunas cuestiones muy bien. Esto de traer inversión, en la cumbre se hablaba de más inversión, lo cual lo fortalece al peso mexicano. ¿Qué ha hecho? México se ha sumado y se está volviendo este foco, por eso digo de la seguridad que es fundamental, se volvió este foco de atención. Cuando China cierra, la globalización a nivel mundial está en peligro. La globalización como la conocemos está en riesgo. Estamos cambiando un modelo más de sí, una globalización, pero una globalización con los que están cerca a mí. Se le llaman el nearshoring, en donde yo voy a producir en países cercanos a mí, hacia donde es el producto final, para evitarme costos de transporte, evitarme que otra vez una ruptura en la cadena de suministros me quite el producto y demás. Entonces, quiero producir lo más cercano a mí posible para que yo pueda tener mis productos cuanto antes. Entonces, muchas empresas de Estados Unidos que estaban invirtiendo en China están sacando su inversión de China y la están trayendo a México. Entonces, esto hace que como van a invertir en México, la demanda de pesos suba. Y entonces, como la demanda del peso sube y no hay más pesos porque no se están imprimiendo, el precio del peso sube, lo que quiere decir que el precio del dólar baja. Entonces, eso es un estimado. Número dos, Estados Unidos trae un problema que ya lo estamos viendo, lo hemos platicado durante años. El problema de la inflación, el problema de haber impreso dinero durante la pandemia y haberlo regalado, no aumentar tu producción. Eso es justamente lo que hoy estamos viviendo. Entonces, como hay más dólares, la oferta de dólares subió, pero la demanda no está subiendo, que hacen que el precio baje. Es decir, el precio del dólar está bajando a nivel mundial. Y entonces el índice dólar tocó un máximo en un año, en septiembre, estimado. En septiembre este índice que mide, ahora sí que la fuerza del dólar frente a una canasta de diferentes monedas en diferentes proporciones, mide qué tanta la fuerza de este mismo contra estas monedas. Entonces llegó a 114 puntos, estimado. Hoy está rondando los 100 puntos. Es decir, el dólar ha tenido una depreciación del 14% desde septiembre. O sea, estamos hablando de casi 4 meses, estimado. En 4 meses ha bajado 14% el dólar. Y esto ha sido a nivel mundial. Pero claro, México se ha fortalecido más porque hay inversión, el endeudamiento está bajo. Entonces, eso fortalece nuestra moneda, se vuelve un foco de inversión y entonces esto está haciendo que el peso gane terreno. También de ahí Banco de México, con la tasa que está subiendo para mantener la inflación controlada, la diferencia con Estados Unidos es de 5.5% de rendimiento, estimamos, que hacen muchos. Van en Estados Unidos, piden dólares prestados, que las van a pagar una tasa del 5%, pero se los traen a México en pesos a convertirlos a una tasa del 10, a invertirlos a una tasa del 10.5-11% por el tiempo, o sea, por dejarlos un año. Esto les da un diferencial de tasas del 6%. Entonces, mientras el dólar no suba 6%, que estamos hablando que llegue aproximadamente a los 20 pesos por dólar, o sea, mientras se mantenga en el año abajo de 20 pesos por dólar, cuando ellos cambien los pesos a dólares para pagar el préstamo que tienen en Estados Unidos, ellos van a tener una ganancia. Y es una ganancia gratis por el solo hecho de pedir prestado, traer ese dinero, invertirlo y después pagarlo. Es una ganancia gratis, free money, free lunch. Entonces, mientras el dólar no llega a 20 pesos por dólar, no, ellos están ganando dinero. Entonces, eso también aumenta la demanda de pesos, pero no hay más oferta, entonces también el precio del peso sube. Entonces, este diferencial de tasas de Banco de México está ayudando a atraer inversión, a que entren capitales, que traigan dinero extranjero, quieran más pesos y el precio del peso sube, estimado. Entonces, el superpeso se está viendo beneficiado de esta tormenta en los mercados internacionales, se está viendo beneficiado por estos diferentes factores y es lo que ha hecho que el peso suba, estimado, y tengamos ahorita un peso. No hay que confiarnos, no es para siempre,
puede de repente volteársenos, que se llegue la recesión mundial, y entonces la gente busque protegerse en dólares como siempre es costumbre, y de repente pues este 14% que se ha depreciado suba de un día para otro, y entonces el precio del peso vuelve a llegar a los 20, 50. Entonces hay que tener cuidado, no es para siempre. Si ahorita ibas a comprar dólares, creo que es buen momento en el sentido de que están muy por debajo del precio promedio de los 20 pesos por dólar. Ya de ahí ya ganaste, si sigue bajando tú ya compraste más barato. Si no los necesitas, si nomás es especular a que suba, creo que hay mejores vehículos de inversión que eso. Simplemente métete a CETES si tienes, creo que un mayor rendimiento y más seguro que estar jugando ahí a la especulación del tipo de cambio. Pero bueno, son comentarios, cada quien haga su análisis y decida sus inversiones, no son consejos, son simplemente comentarios al aire, estimado. Sí, así es, estimado. Hay un superpeso, pero hay que tomar en cuenta que vienen momentos todavía de cambio, no sabemos qué pueda pasar, cuándo pueda estallar una recesión, cuándo pueda suceder algo que pueda hacer que el escenario cambie y que obviamente la gente se refugie en el dólar y suba, o que tal vez permanezca al mismo precio. No lo sabemos, estimado. Y en un minuto, estimado, porque nos queda poco tiempo, el Bitcoin sube pues, de manera exponencial en 3 días, todo el fin de semana. Llegó hasta los $21,000, está en $21,000 el Bitcoin después de haber caído hasta los $15,000 en algún momento hace algunas semanas, pero nadie sabe por qué, estimado. No hay un dato o una nota que dé el motivo por el cual subió el Bitcoin. En un minuto, estimado, ¿qué piensas? Mera especulación. Pienso que no hay más que una mera especulación y que se va a corregir el precio seguramente a los $18,000. Así es, estimado, creo que es una especulación porque los precios estaban baratos, es un rebote de gato muerto que se le llama, no hay ningún fundamental que lo sostenga, simplemente está barato, compraron, subió el precio, y a lo mejor esta mera especulación se hace un poquito más a largo plazo, esperando que en el 2024 viene esta parte donde el halving, donde se produce la mitad de bitcoins por cada recompensa. Entonces dices, bueno, está barato, empiezo a hacerme de bitcoins ahorita, empiezo a concentrarlos, para cuando llegue el halving, que es cuando normalmente se dispara el precio, yo ya estar dentro a precios baratos. Creo que es una doble especulación por precio barato y previniendo el halving. No veo más datos en el momento para dar un comentario más profundo, estimado. Excelente, estimado. Pues bueno, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Como siempre, agradecerte cada semana que estés con nosotros aquí en el programa, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram, como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy publicando información y datos de finanzas, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros aquí como cada martes. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Encuentro de Negocios y en nuestro podcast con todos los episodios que se transmiten aquí a través de todas las plataformas digitales. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaiter. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.